¿cómo están mis queridos estudiantes? Nuevamente con ustedes, Miss Lorena, para dar inicio a la clase del día de hoy. El tema que veremos hoy día es la literatura de los pueblos antiguos. Pero antes de conocer un poco más de qué trata esa literatura, es muy importante recordar que la literatura es una de las manifestaciones artísticas que data de tiempos muy remotos. Esto se ha creado pues con la finalidad de poder expresar sentimientos, ideas, reflexiones, entre otros que suscitaban en aquel entonces. Sin embargo, es muy importante recordarles que en tiempos remotos pues no existía aún la escritura. Entonces ustedes se preguntarán, si no todavía existía la escritura, entonces ¿cómo es que esas historias fantásticas que se han creado desde aquella época pues han llegado hasta la actualidad? Todo esto se ha dado gracias a las manifestaciones artísticas orales. Nuestra literatura se ha desarrollado en un primer momento de forma oral. Estos se iban narrando de pueblo en pueblo, de generación en generación. Cuando hablamos de los pueblos antiguos, hacemos referencia a dos pueblos que han tenido muchísima relevancia en cuanto a la literatura. Estos se tratan de Mesopotamia y Egipto. Mesopotamia es la civilización que se ha sumado o tiene características muy bien definidas. Su origen es muy remoto, bastante antiguo. Algunos arqueólogos consideran que, por supuesto, ha tenido un origen aproximadamente en el siglo IV. Pero ¿de dónde viene el nombre de Mesopotamia? Mesopotamia se origina de dos términos. Mesopotamos, que significa entre ríos, ya que estos se han establecido pues entre los ríos Éufrates y Tigres. Es allí donde se ha originado este pueblo, que es más antiguo que el egipcio, como ya les había mencionado anteriormente. A estos se les conocían como los sumerios. Los sumerios, que vienen de un área de más al este del Caspio, antes del año 3000, aprovecharon la fertilidad de las tierras, de esas tierras que eran regadas por ambos ríos, y se establecieron pues allí creando de esta manera ciudades y estado, dando impulso a todo el área geográfica con el desarrollo de su comercio y de su artesanía, que han sido los dos más relevantes de estos pueblos. La escritura sumeria existe desde el año 3000. Es la más clara demostración de lo avanzado que estaba esta cultura. Se denomina cuneiforme. ¿Qué quiere decir cuneiforme? Se le consideraba cuneiforme por los clavos y las cuñas que grababan, huyendo de las formas más quebradizas que desarrollaban otras culturas. Toda la cultura mesopotámica gira en torno a un dios benefactor de cada ciudad. Esos dioses eran pues representadas por un gobernador o un rey, que era el que manifestaba todo lo que el dios supuestamente a él pues le decía, ¿no? Es así que de esta manera se iban edificando pueblos y templos en la ciudad. La divinidad convierte entonces en benefactora de este pueblo. Ya supuestamente en agradecimiento, estos dioses pues empezaban ya a provocar lluvias, creando agua de esa manera y protegiendo de esa manera la fertilidad. Ustedes podrán notar la gran semejanza que existen entre muchas culturas en realidad, porque se pretendía pues explicar los fenómenos naturales, y como esos fenómenos naturales pues eran aquellos que daban beneficios y nos siguen dando, es entonces de esta manera que se le consideraba como divinidades, o sea, a la lluvia, al sol, a los rayos, el trueno. Ustedes que han estudiado historia saben muy bien que es similar a nuestra cultura, la cultura incaica. En cuanto a las creencias de ultratumba, pues en esta cultura eran bastante vagas y no se obsesionaban tanto como si la cultura egipcia, que ya veremos más adelante. Los sacerdotes eran
grandes conocedores de la astronomía y de las influencias que esas ejercían sobre el rey o el soberano del pueblo. El sumerio estaba muy orgulloso de servir a su divinidad principal, que era pues su dios, ¿no? Y por supuesto a su soberano, que era su rey. Debido a esta estructura, todo giraba en torno a dos edificaciones, que eran el templo y el palacio, debido al gran amor, a la gran devoción que estos pueblos tenían a sus, válgame la redundancia, a sus gobernantes de ese entonces y por supuesto a sus divinidades. En cuanto al artista, este siempre permanecía anónimo, no trabajaba para el goce estético, sino que más bien era una especie de instrumento que servía para transmitir unas ideas fundamentales, ya sea la fuerza divina, el deber de construir templos, el acatamiento al soberano, la victoria del bien sobre el mal. Entonces todo esto pues el artista se encargaba de manifestar. Eso es en cuanto a los sumerios. Estos se dividían en varios periodos. Tenemos como primer periodo el periodo de su historia. En el periodo de su historia tenemos subperiodos. ¿Cuáles son? El periodo sumerio arcadio. ¿Por qué se le consideraba el periodo sumerio arcadio? Porque es aquí donde se establecen las principales ciudades como el Ur, el Uruk, el Logash. Todos ellos eran los sumerios. Y aparte tenemos la otra ciudad que es el Akkad. A esta se le considera como el pueblo arcadio. ¿Quién era el gobernante de estos pueblos? Tenían como principal gobernante a Gudea. Ahora, luego tenemos el primer imperio babilónico. Aquí en ese primer imperio babilónico tenemos como principales ciudades a Babilonia. Por supuesto, este tenía como principal gobernante a Hammurabi. Posterior al imperio babilónico tenemos el imperio asirio. En ella pues establecían sus principales ciudades, que eran Nínive y Asur, y tenía como gobernantes a Sargón II y también a Asurbanipal. Luego tenemos el siguiente imperio, conocido como el Segundo Imperio Babilónico. Sus principales ciudades pues por supuesto era Babilonia. En ese segundo imperio babilónico ya se tenía como gobernante a Nabucodonosor II. Nombres bastante peculiares para la época, de repente ya no para la nuestra, porque por supuesto todo es cambiante. Esto es respecto a la historia de esos pueblos. En cuanto al arte, esas culturas se han desarrollado en diferentes manifestaciones, en arquitectura y en escultura. Luego, por supuesto, la más importante y la que nosotros vamos a entablar es en cuanto a la literatura. En Mesopotamia encontramos la epopeya más antigua que se conoce, cuyo personaje central tenemos acá al dios Gilgamesh. Tenemos al dios Gilgamesh en esta, por la que se le conoce como la epopeya de Gilgamesh. ¿En qué consiste la epopeya de Gilgamesh? A continuación les invito a escuchar el siguiente. Comienza presentando a Gilgamesh como un poderoso rey que a la vez tiene 2/3 partes de divino y una de humano, es decir, casi como una deidad. Además, este está colmado de triunfos y glorias en una ciudad rodeada por muros de ladrillo. Sin embargo, a pesar de la majestuosa presencia de Gilgamesh, las cosas no eran perfectas y los ánimos de los ciudadanos no eran precisamente los mejores. La gente se quejaba de que el rey era demasiado severo y abusaba de su poder. Incluso ponía en práctica lo que se conoce como derecho de pernada, es decir, el rey tenía la potestad de acostarse con las mujeres antes que con sus esposos. Esta situación era tan agobiante que la diosa de la creación, Ninhursag, decide crear a Enkidu, un hombre salvaje muy fuerte que estaba destinado a enfrentar a Gilgamesh. Pronto Enkidu comenzó a causar problemas y molestar a los pastores. Ellos le pidieron a su rey que tome medidas al respecto.
Entonces a Gilgamesh se le ocurrió enviar a una mujer llamada Sanhat, una prostituta que logra enamorarlo y a la vez lo civiliza tras varias noches. Él entonces dejaría ese lado salvaje y brutal que tenía. Por otro lado, Gilgamesh es advertido por su madre mediante sueños que un gran amigo está por venir. Bueno, cuando Enkidu y Sanhat se dirigen a Uruk para contraer matrimonio, el rey, como en cualquier ocasión, se presenta al festejo con la intención de hacer válido el derecho de pernada y así acostarse con su mujer. Claro que esto no fue tomado con muy buena cara por Enkidu, así que este par se enfrascan en una batalla de aquellas. Ambos demuestran su gran fuerza y el combate es parejo. Sin embargo, según la versión, Gilgamesh resulta vencedor. Esto es para estos dos hombres apenas el inicio de su aventura, ya que Gilgamesh se siente tan impresionado por la fuerza y tenacidad de su oponente que de inmediato le ofrece su amistad. Ambos, según el relato, se vuelven grandes compañeros. Gilgamesh incluso le presenta a su madre y prácticamente lo hace parte de la familia. Es entonces que le propone viajar al bosque para cortar árboles y matar al demonio Umbaba, que en la mitología sumeria y acadia era un gigante guardián y señor del bosque de cedros. Él no estaba muy convencido de la idea, pero aún así, Gilgamesh logra convencerlo. Es así que ambos se preparan para el viaje. Los dos amigos finalmente viajan. En el camino, Gilgamesh tiene algunas pesadillas y por su parte, Enkidu en un principio se muestra temeroso al llegar al bosque, pero es animado por Gilgamesh. Al llegar, el terrible Umbaba los esperaba y comenzó a ofenderlos. Sin embargo, esta vez es Gilgamesh quien se muestra asustado, pero tras algunas valientes palabras de Enkidu, la batalla comienza. Los héroes unen sus fuerzas para derrotar al poderoso guardián. Por otro lado, el dios conocido como Shamash envía sus 13 vientos para ayudar a los héroes, y así finalmente logran vencer a Umbaba. Este ruega por su vida a Gilgamesh, pero Enkidu le pide que mate a la bestia. Umbaba, aún con ruegos, le pide a Gilgamesh que convenza a su amigo de perdonarle la vida. Sin embargo, Enkidu aún no ha cambiado de parecer y le pide que lo mate. Es allí cuando Umbaba los maldice y luego la bestia es decapitada. Luego de esta aventura, Ishtar, la diosa del amor y la belleza, fija su mirada en Gilgamesh y le pide ser su amante, pues ella, muy acostumbrada a amantes que eran divinidades, creyó que su oferta sería aceptada sin problemas. Sin embargo, Gilgamesh rechazó sus insinuaciones. Es allí cuando esta diosa, llena de ira, le pide a su padre, Anu, el dios del cielo, que le mande al temible toro del cielo para vengar tal rechazo. Anu, en un primer momento, se rehúsa a hacerlo. Sin embargo, ella amenaza con levantar a los muertos. Entonces al dios no le queda otra que acceder. Este terrible monstruo es temido por todos debido a que se le relaciona con la sequía. La vegetación se seca y el agua escasea. De todos modos, esta vez sin ayuda de ningún dios, lo derrotan y ofrecen su corazón al dios Shamash. La diosa Ishtar es amedrentada y luego ambos héroes regresan victoriosos a Uruk y todos celebran. Sin embargo, Enkidu tiene una pesadilla, un presagio de algo muy malo. En su sueño, los dioses piensan que alguien debe ser castigado por la muerte del toro del cielo y Umbaba, así que deciden castigarlo a él, aun cuando Shamash no está de acuerdo. A la mañana siguiente, Enkidu le cuenta sobre esto a su amigo. Él queda bastante consternado con esto y va al templo de Shamash a rezar por la salud de su amigo. Ahora Enkidu comienza a lamentarse el día en que se convirtió en humano y aunque se retracta y luego bendice a su esposa, esta enferma cada vez más y finalmente muere y va al inframundo. Esto para Gilgamesh es un punto de quiebre que lo deja pensando que finalmente la muerte también será su destino. Claro está que él no lo aceptaría así de fácil y por el contrario, esta vez su meta sería alcanzar la inmortalidad. Para esto, él ya estaba enterado acerca de dos personas que fueron los únicos en sobrevivir a la gran inundación y ahora eran inmortales gracias al favor de los dioses. Hablo de Utnapishtim y su esposa, así que con la esperanza de alcanzar la inmortalidad, viaja para encontrarlos. Él pasa las dos montañas desde donde el sol se levanta, que está custodiada por seres escorpión que finalmente lo dejan pasar. Viaja a través de la oscuridad y llega a un lugar maravilloso lleno de árboles cuyas hojas son joyas. Allí se encuentra con una sabia de nombre Siduri, quien intenta convencerlo de no cruzar el mar, pero él estaba completamente decidido, así que lo envía con el barquero Urshanabi para ayudarlo a cruzar las aguas de la muerte. Después de muchos esfuerzos, llega a la isla de Utnapishtim. Es allí donde el héroe le cuenta su propósito, pero este, lejos de alentarlo, lo reprende, ya que intentar combatir el destino del ser humano es inútil y arruina, según él, la alegría de la vida.
Él le cuenta su historia y le ofrece una oportunidad para la inmortalidad. Lo reta a permanecer despierto por 6 días y 7 noches, desafiando el sueño para ganarse la inmortalidad. Sin embargo, Gilgamesh no resiste y queda dormido casi al instante de retarlo. 6 días y 7 noches después, Gilgamesh despierta y descubre su fracaso. Utnapishtim lo manda de regreso a Uruk, pero justo cuando está por marcharse, la esposa de este le pide que tenga compasión de Gilgamesh, ya que ha hecho un largo viaje. Entonces él se apiada y le da a conocer que en el fondo del océano existe una planta que puede hacerlo joven de nuevo. Por supuesto, el héroe no lo pensó mucho y se fue a buscarla. Finalmente, tras atar rocas a sus pies para poder caminar en el fondo, obtiene la planta. Gilgamesh, muy confiado luego de esto, pone la planta en la orilla de un lago mientras se baña, pero lamentablemente una serpiente la roba, cambiando su vieja piel por una nueva. Renaciendo tal como dijo el hombre inmortal, Gilgamesh llora amargamente y decide volver a su ciudad, donde contempla sus grandes muros, sintiéndose satisfecho por su trabajo, y claro, mucho más sabio que antes. Luego de haber escuchado la leyenda de Gilgamesh, les invito a desarrollar el siguiente cuestionario.